saludo para usted y para toda la audiencia. El día de ayer, doctor Muñoz, ocurrió algo que en toda esta historia vincula su proceso, el caso que usted tiene defendiendo al señor Omar Hernández con una campaña presidencial. Y es que entiendo, doctor Muñoz, que usted hace ya varios meses envió a la Fiscalía una petición para que se le diera un principio de oportunidad a su defendido, y que parte de ese principio de oportunidad consiste en hablar de una campaña presidencial. ¿A qué se refiere exactamente su cliente cuando dice esto, doctor Muñoz, y qué tiene que ver con la criptomoneda? Gracias, Jorge, por el espacio. Bueno, básicamente lo que nuestro cliente cuenta y quiere contarle con más detalle a la Fiscalía General, inclusive ya lo hemos hecho y hemos hecho ya varios avances, directamente interrogatorios formales, diligencias que se han cumplido desde su lugar de reclusión, donde mi cliente da cuenta que efectivamente conoce, supo y da verificación de la existencia de ingresos directamente de los dineros ilícitos, productos de la captación, que entraron directamente a la campaña presidencial del hoy presidente Gustavo Petro. Estos dineros fueron pactados en especie directamente con la consecución de un avión King Air que efectivamente tenía la empresa SADE. Mi cliente efectivamente dará su testimonio directo en el principio de oportunidad para que esto sea utilizado por las autoridades competentes. De hecho, el día de ayer enviamos ya una comunicación formal ante el Consejo Nacional Electoral para que tomen la declaración de mi cliente y para que efectivamente testifique por la razón por la cual estos dineros ingresaron en especie como ayuda y apoyo a la campaña presidencial. Abogado de la mayor gravedad, ¿y por qué se pactó que entraran de esa forma? ¿Para que no quedaran registrados? Gente, el asesino guerrillero Gustavo Petro dice de que no fue financiado con plata del narcotráfico y que no. Acá tenemos el explosivo audio donde certificamos que Gustavo Petro sí se robó las elecciones y robó, gente, a más de 200.000 personas para financiar su campaña. Crearon Gustavo Petro y un nido de ratas, crearon una criptomoneda para robar a más de 200.000 personas, comprar una avioneta, un avión, para que el guerrillero viajara en su avión privado solo con Armando Benedetti. Por ahí hay una foto, solo los dos pobrecitos, los que no les gusta la riqueza, robaron a 200.000 personas para comprar un avión en campaña y viajar a nivel nacional e internacional en su propio avión. Y estas ratas robaron a 200.000 personas con una falsa criptomoneda. Hoy denuncia acá el abogado del que participó, de que hoy está preso, incluso, gente, denuncias de que ya recibió un atentado terrorista y lo quieren asesinar. Hoy revelamos acá el explosivo audio de que Gustavo Petro dice odiar a los ricos y él robó a 200.000 personas para comprarse un avión privado y viajar solo con Armando Benedetti. Escuchen esos explosivos audios. Grave denuncia. Así el guerrillero Gustavo Petro se robó las elecciones en Colombia. Fraude electoral de esta rata criminal. Financiado con plata del narcotráfico, con plata que se robó en una falsa criptomoneda. Escuchen estos audios. Un saludo para usted y para toda la audiencia. El día de ayer, doctor Muñoz, ocurrió algo que en toda esta historia vincula su proceso, el caso que usted tiene defendiendo al señor Omar Hernández con una campaña presidencial. Y es que entiendo, doctor Muñoz, que usted hace ya varios meses envió a la Fiscalía una petición para que se le diera un principio de oportunidad a su defendido, y que parte de ese principio de oportunidad consiste en hablar de una campaña presidencial. ¿A qué se refiere exactamente su cliente cuando dice esto, doctor Muñoz, y qué tiene que ver con la criptomoneda? Gracias, Jorge, por el espacio. Bueno, básicamente lo que nuestro cliente cuenta y quiere contarle con más detalle a la Fiscalía General, inclusive ya lo hemos hecho y hemos hecho ya varios avances, directamente interrogatorios formales, diligencias que se han cumplido desde su lugar de reclusión, donde mi cliente da cuenta que efectivamente conoce, supo y da verificación de la existencia de ingresos directamente de los dineros ilícitos, productos de la captación, que entraron directamente a la campaña presidencial del hoy presidente Gustavo Petro. Estos dineros fueron pactados en especie directamente
con la consecución de un avión King Air que efectivamente tenía la empresa SADI. Mi cliente efectivamente dará su testimonio directo en el principio de oportunidad para que esto sea utilizado por las autoridades competentes. De hecho, el día de ayer enviamos ya una comunicación formal ante el Consejo Nacional Electoral para que tomen la declaración de mi cliente y para que efectivamente testifique por la razón por la cual estos dineros ingresaron en especie como ayuda y apoyo a la campaña presidencial. Abogado, de la mayor gravedad, ¿y por qué se pactó que entraran de esa forma? ¿Para que no quedaran registrados? Sí, Gustavo, buenos días. Efectivamente, digamos que esto es el modus operandi de los criminales. Aquí lo que se trató fue simplemente darle un velo de legalidad directo para que no quedaran registrados dineros, aunque sabemos que también existieron giros directos por parte de derivados de la captación, es decir, giros ilícitos de dinero, productos de la captación masiva virtual de la gente que fueron a parar a la campaña y a comprar productos suntuosos como este avión que sirvió para hacer la campaña. De hecho, mi cliente directamente lo afirma, y es que el señor Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, lo que afirmó es que necesitaba que se dieran estos apoyos en especie precisamente para evitar un rastreo de las autoridades. Abogado Muñoz, hay una imagen que circuló en su momento en redes sociales y que me parece que tiene mucho que ver con esto. Y es que, como usted ha explicado, el entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa, según cuenta su cliente, pactó con según creo entender, el dueño de la criptomoneda, el jefe de todos, que se pagara una especie de ayuda a la campaña, pues ofreciendo unos vuelos en ese avión. Hay una imagen en la que aparece el entonces candidato Petro y Armando Benedetti junto a él en un avión de lujo, un avión privado, y arriba del señor Benedetti aparece la palabra Daily Cop, que hace referencia a la criptomoneda. ¿Es a esos vuelos a los que hace referencia su cliente? Sí, así es. Exactamente eso. Sobre esa misma aeronave, una aeronave King Air, matriculada de la empresa SADI. Hay que destacar una cosa súper importante y que no deja de llamar la atención tanto para las autoridades como para nosotros, y es que Carlos Restrepo es una persona que está vinculado a un proceso de narcotráfico en Estados Unidos y que ya se entregó. En este momento está en Estados Unidos extraditado. Abogado, ¿cuánto vale una hora de vuelo en ese avión? ¿Cuántas horas voló la campaña? ¿Y cuánto pactó el señor Roa entonces, que recibía como entrada de criptomonedas a la campaña sin registrarlo? Claro, básicamente fue un apoyo en especie. Recuerde usted que la gente puede donar o puede hacer ingresos a la campaña en dinero o en especie. En este caso se pactó en especie porque se pactó que ellos compraban la avioneta o el avión como tal y lo ponían al servicio de la campaña. En este caso en particular, eso sucedió así, con un estimado, exactamente mi cliente lo que estima y los datos de verificación que ya están en manos de la Fiscalía, es que son más de 3.000 millones de pesos. Y por eso solicitamos al Consejo Nacional Electoral, a los magistrados instructores, que verifiquen el testimonio de mi cliente. Usted ha mencionado, doctor Muñoz, acá la firma SADI, y acaba de hacer mención a una persona que entiendo que tiene un alias Caco, Carlos Eduardo Restrepo, que terminó vinculado en efecto en un proceso por narcotráfico. Esa empresa SADI es la Sociedad Aérea de Ibagué. En efecto, en el CNE, en el Consejo Nacional Electoral, se ha indagado por esa empresa y por vuelos que hizo tanto la campaña del presidente Petro como la campaña del Congreso del Pacto Histórico. ¿Qué tiene que ver SADI con la criptomoneda? ¿Es lo mismo? No, SADI es una vertiente de la criptomoneda. Fue una empresa que se capitalizó con el dinero de la gente. Es lo que los penalistas llamamos, expertos en captación, un beneficiario de la captación directa, derivada de los dineros ilícitos, claramente, porque esto fue producto de una captación masiva y habitual, que fueron a parar directamente a la campaña presidencial en un apoyo en especie. Abogado, vuelvo y le pregunto algo del principio de esta entrevista. ¿El presidente Petro tenía total conocimiento de la entrada de esta plata, del pago con criptomonedas a través del uso del avión? ¿Sabía él esto? Gustavo, yo voy a ser muy honesto con la audiencia y con usted, como siempre, y en base a la seriedad con la que siempre hemos trabajado ante el país. La situación es que nosotros tenemos entendido, por lo dicho por nuestro cliente, y es que efectivamente el presidente no sabía técnicamente de este apoyo, pero sí había un compromiso por parte del futuro gobierno para sacar adelante esta criptomoneda con una regulación financiera. Es decir, el compromiso entre el gerente de la campaña, el doctor Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, y mi cliente y mis clientes,
Pues básicamente era que a cambio de este apoyo en especie, directamente lo que se debía haber hecho por el gobierno era un apoyo para que la criptomoneda surgiera en una regulación financiera ante el Congreso de la República. Abogado, ¿dónde se llevaron a cabo estas reuniones con Ricardo Roa y quién fue quien las gestionó, quién hizo el puente para llegar a sus clientes? Bueno, básicamente la información, aunque es reservada, y pues obviamente usted entenderá y lo dice también que hace parte de un principio confidencial ante la Fiscalía, de hecho se ha llevado con la más estricta confidencialidad, y hay que anotar dos cosas fundamentales antes de responder esa pregunta. Y es que mi cliente ya sufrió 2 atentados contra su vida, los cuales fueron puestos en conocimiento directo de la Fiscalía. Hubo una reunión de alto nivel, de altísimo nivel, donde se nos prometió medidas de seguridad, pues que hasta ahora no se han evidenciado, lamentablemente, y pues efectivamente fue aquí en la ciudad de Bogotá, fue una reunión en específico que el señor Ricardo Roa, según lo dicho específicamente por mi cliente, lo cual quedó en videograbación del principio de oportunidad ante la Fiscalía, ante el fiscal delegado, y es que el señor Ricardo Roa denominó la fecha de los aportes directamente para febrero del 2022 como el día D para el ingreso de estos dineros de la campaña. Abogado, precisamente lo que usted nos dice, aquí me manda un compañero el registro que hace el diario El Tiempo de lo siguiente: tendremos moneda digital. Ministro de Hacienda revela proyecto de ley en Colombia. El ministro Bonilla afirmó en medio del foro de la banca del futuro 100 años después que el país avanza en la elaboración de un marco regulatorio para las operaciones con criptomonedas. Ese era el pago de la campaña Petro. Así es, Gustavo, ni más ni menos, usted lo ha dicho. Abogado Muñoz, usted mencionó ahora que su defendido, el señor Omar Hernández, ya dio unos detalles de estos en la Fiscalía y que eso quedó en un video. ¿Eso quiere decir que en la Fiscalía esta información reposa hace cuánto tiempo? Información que, repetimos, vincula directamente al gerente de la entonces campaña, Ricardo Roa, y presidente de Ecopetrol. ¿Y qué tantos detalles dio y ya terminó ese interrogatorio o quedaron de pactar algún otro? Como usted comprenderá, Jorge, y es un llamado que se le hace a la Fiscalía General de la Nación, ese es un proceso complejísimo, donde hay unas aristas gigantes, donde hay personas involucradas, donde hay narcotráfico, donde hubo bandas criminales. De hecho, por eso la delegada de bandas criminales, la doctora Luz Ángela Bamón, tuvo que intervenir directamente en este proceso. Pero la situación es que efectivamente nosotros hemos rendido ya varias diligencias, hemos enviado más de 4 teras de información a la Fiscalía. Lo que esperamos a cambio de la Fiscalía es que nos cumplan con el principio de oportunidad y efectivamente agilicen el trámite del proceso. Desde febrero de este año, del 2023, efectivamente la Fiscalía ya tiene conocimiento exacto, y desde octubre del 2022 de esta situación que nosotros veníamos ya apoyando en el principio de oportunidad. Doctor Muñoz, para que su cliente tenga ese principio de oportunidad, ¿el doctor Ricardo Roa tiene que aceptar esto o probatoriamente se puede llegar a las mismas conclusiones sin que él diga algo o lo niegue? Lo que pasa es que las evidencias demostraron lo contrario. Vamos a ver si el doctor Ricardo Roa puede probar lo contrario, pero en este caso, probatoriamente, en el derecho es muy claro: dame las pruebas y te daré el derecho. En este caso, pues nosotros estamos diciendo la verdad y tenemos pleno conocimiento de ello. Tan es así que el principio de oportunidad, dicho por la misma Fiscalía, ya en este momento se encuentra en una fase tan avanzada que inclusive entendemos está en el Comité de Verificación del Principio de Oportunidad. Abogado, ¿tienen miedo que con la llegada de esta nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, ese principio de oportunidad se pueda enredar? Hombre, esa es una muy buena pregunta. Yo le quiero responder desde el punto de vista procesal. Digamos que técnicamente la Fiscalía debe actuar bajo un principio de imparcialidad, bajo el principio de celeridad. Pero nosotros sí entendemos que existen ciertas tensiones en la Fiscalía y por eso queremos que esto pase a un control de verificación legal ante un juez de control de garantías para que sea él el que tome la decisión final de la aprobación del principio de oportunidad. Doctor Muñoz, finalmente esto pues hace parte, como usted dice, de una larga investigación. Su cliente dice que pudieron ser alrededor de 4.000 millones de pesos, digamos, equivalentes en vuelos. Él más o menos tiene una idea de cuántos vuelos pudo hacer, no solamente el presidente Petro, en ese momento candidato, sino también otros cercanos a él, por ejemplo, de la campaña del Pacto Histórico, 5, 10 vuelos, y más o menos las fechas. ¿Eso está establecido? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que dentro de la trazabilidad financiera que nosotros hemos entregado a la Fiscalía General,
Hay que recordar que esto se trata de un tema complejísimo, aunque voy a tratar de ser muy cauto y supremamente certero. Se trata de que mi cliente tiene la capacidad de abrir todas las billeteras digitales porque él era parte de la organización que tenía el control de esa apertura digital. Por ende, tenemos toda la trazabilidad de las billeteras por donde ingresó el dinero directamente, francamente, pues a la empresa SADI, con lo cual se aprobaría el apoyo a la campaña presidencial. Estimado, 3.000 millones, lo que equivaldría pues a esos viajes. Puede hacer, doctor Muñoz, que no solamente pueda hacer la ampliación de lo que ya ha contado en la Fiscalía en un segundo interrogatorio, sino que también el Consejo Nacional Electoral, que como contamos en primicia en 6 a.m. el día de ayer, abrió o va a abrir en próximos días una investigación formal, no solamente contra el presidente Petro, sino también precisamente contra el señor Ricardo Roa, y que lo puedan hacer pronto. Gracias, doctor Muñoz, cuide a su cliente y gracias por atender a Caracol Radio.